Win. Y bueno, ya seguimos con nuestro segundo bloque y tenemos el invitado aquí en el estudio porque tenemos que conversar y analizar un poquito lo que está pasando con esta reforma de pensiones. Y para eso está junto a nosotros Alejandro Charme, abogado académico de la Universidad Católica y la Universidad Diego Portales y ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Alejandro, bienvenido a Llegó la Hora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y interesante tema. Así es, porque no solo nos tocó, bueno, estuvimos hace una semana hablando sobre el tema de pensiones, pero además tuviste ahí un estelar en Sin Filtro. Sí. Muy bien, pero es una gran plataforma para explicarle a la gente, pero necesitamos hacer un múltiple análisis de esta situación porque la verdad es que ha sido bastante rápido. Este análisis de la reforma sale un día, 172 páginas, empiezan todos los expertos a analizar que una cosa que sí, y hay bastante discrepancia en cómo se interpreta este proyecto y eso parece un poco complejo, porque cuando uno analiza una política pública uno debería tener muy claro qué es lo que hay, cuánto cuesta, cuáles son los efectos, pero esto parece tener múltiples interpretaciones. ¿Cómo estás viendo tú esta reforma y cuál para ti? Partamos evaluando como lo esencial, lo que la mayoría de la gente necesita saber de esta reforma. Okay. O sea, primero, yo soy profesor de políticas públicas en la UDP y creo que este sería como un ejemplo de cómo hacer una mala política pública en términos de que se tramitó en la Cámara de Diputados sin ningún dato, por tanto nadie podía opinar, los técnicos no podían opinar y de hecho se pidió mucho los datos y llegaron el último día de la votación la Cámara para que pasaran al Senado y después el Senado tuvo una muy buena idea de nombrar una comisión de expertos. Sí hubo muy poca comunicación para los que no estábamos en esa comisión de saber lo que estaba pasando dentro de la comisión. Y al final todo se ha trabajado como sin datos. Un ejemplo te puedo poner, siempre se ha hablado de un 1,5% que iba a ir un préstamo, pero la verdad que nunca se había definido el universo. Entonces es muy raro que tú pongas la cantidad que vas a aportar si no sabes el número de beneficiarios que la van a recibir. Y si te das cuenta, este 8,5 que está bien inflado, si tú haces un análisis de cada uno de los guarismos, de los porcentajes, en todo sobra dinero. Como que quiero que me esté sobrando plata, que si bien tiene un fin específico, no la voy a poder ocupar para ese fin específico porque lo que significa ese ítem es más barato. Ejemplo, el 2,5 que se juntó para el seguro de invalidez y sobrevivencia y para la compensación por expectativa de vida de la mujer. Claro. A ver, pongámoslo un poco en redondo, porque incluso hemos visto como discusiones y discrepancias de cuántos son los porcentajes. Lo que tengo entendido que viene es, tenemos un 4,5 que iría a el sistema de capitalización individual, la AFP. Después existe a una entidad estatal donde se va a hacer este préstamo de un 1,5 más un 1,5 que iría al CIS, en el fondo un 2,5. Pero está dividido entre un 1 que es para la compensación de mujeres y un 1,5 que es el de la invalidez. Entonces, hay un 4%, si uno suma todo esto, que está yendo a una nueva institución estatal que se debiese crear para administrar todo esto. La verdad que no es un 4, un 5,5, porque aparentemente te presentan el 6% que va a cuentas individuales, ¿sí?, del cual el 4,5 va a cuentas individuales. Hay que hacer presente que el año 8,5 recién voy a tener el 4,5 en mi cuenta individual. Y hoy hubo un cambio porque los 2 primeros años no iba nada a la cuenta individual tuya y hoy va a entrar un 0,1 el primer año. No va todo, es un 0,1. No, el primer año un 0,1 va a ir a tu cuenta individual y el resto se va de reparto, digamos, al préstamo. O sea, en el fondo, para que las personas, los auditores sepan, el 4,5 lo vamos a tener en nuestra cuenta el año 8 y medio, digamos, 8 años, 6 meses. Y el 1,5 que se dice que se va a la cuenta individual, que corresponde al préstamo, lo vamos a tener el año 31. O sea, yo ya capaz que no exista, digamos. ¿Ya? Y el préstamo para mí el préstamo es una cosa como súper académica. El préstamo para mí es el pilar 1 de los sistemas multipilares que define el Banco Mundial, que es el pilar de reparto. Los sistemas multipilares tienen distintos pilares y el pilar 1 es aquel pilar de reparto que quedó históricamente en todos los sistemas porque en su origen eran de reparto. Entonces, porque es un pilar en que tú le contribuyes a un ente estatal
y ese ente estatal te paga una prestación mensual el día que te pensiones, que es lo mismo que está pasando ahora, que acá lo ponen con nombre de préstamo y que te dicen acá que es heredable, pero la verdad que ese heredable es casi letra muerta, porque la herencia te la entregan por mensualidades. Entonces, tú para querer cobrar esa herencia vas a tener que pedir la posesión efectiva del total de la deuda que tiene el fondo contigo, pagar el impuesto de herencia total para que te la entreguen mes a mes. En 20 años, dentro de esos 20 años, el heredero directo se puede morir y va a tener que pasar a sus otros herederos para que pase esa posesión efectiva de eso y pagues un impuesto de herencia de eso por 10.000 pesos mensuales, una cosa así, que al final la gente va a preferir no hacer el trámite, sacarlo del inventario. Y más encima tengo que pagar el impuesto y la plata me llega a poco y ni siquiera sé si me va a llegar completa. Y entonces al final va a ser mucho más fácil el costo administrativo de meterlo en el inventario, que es mensual, que va a pagar un impuesto y a lo mejor te muere entre medio, que al final nadie la va a cobrar como herencia, el fisco se lo va a hacer suyo. Qué interesante ese punto. Y la gente te quería preguntar precisamente, hablemos de este 1.5, que es este préstamo. Considerando, a ver, ¿cuál ha sido el gran conflicto de discusión en base a este préstamo, este reparto? Que finalmente los que se hacen cargo de pagar las pensiones actuales son las personas que están trabajando finalmente con contrato donde pagan cotizaciones. Pero hay mucha gente que, incluso ganando más que aquellos trabajadores con contrato, no aportan a este sistema y por eso se dice que debiese financiarse con impuestos generales. Cuando yo pienso que nos van a sacar este 1.5... y supuestamente dice que te lo van a devolver porque se invierte en el Estado, los bonos del Estado, que en realidad es como que el Estado se invierte en sí mismo, pero igualmente van a tener menor rentabilidad que si yo lo estuviera invirtiendo en cualquiera de mis fondos, sobre todo los más jóvenes que invertimos, yo me las 10 joven, pero que tenemos en el fondo A. ¿Qué pasa ahí? O sea, realmente no solo se genera este préstamo, sino que además se pierde rentabilidad de ese fondo. Sí, mira. Así como yo sé que el programa de radio requiere poco tiempo, pero primero para mí ese préstamo es inconstitucional. Ya que la conclusión que es inconstitucional porque tiene el nombre préstamo y no es préstamo. Y para que los auditores entiendan, en Chile existe el principio de igualdad ante la ley. O sea, el Estado nos tiene que dar un trato igualitario a todos. Entonces, tenemos que los actuales trabajadores van a dar un 1.5%, sabiendo que sus pensiones van a ser peores que aquellas que van a mejorar con ese 1.5%, y van a cotizar un 1.5% para que personas que nunca cotizaron y que nunca van a cotizar al Seguro Social reciban el 100% del beneficio. Porque este beneficio son tope 2.5 UF, pero te descuento el monto que tú acumules como pensión del 4.5% que va a tu cuenta individual. Por ejemplo, si las 2.5 UF es el tope máximo y yo con mi 4.5 me alcanzo a autofinanciar una pensión de 2 UF, mi beneficio es 0.5 UF. Para el pensionado actual es 2.5 UF. Para el trabajador actual va a ser 0.5 UF y nada más porque se le descuenta. Pero aquellas personas que ingresan al Seguro Social a la edad de 50 años o más, que van a ser muchas mujeres que deciden trabajar o mucha gente que se formaliza a esa edad, no tienen derecho alguno al Seguro Social, pero sí tienen que cotizar. Entonces esas personas van a estar cotizando durante 10 o 15 años, no van a recibir nada del Seguro Social, pero esa cotización va a servir para alguien que nunca cotizó y que les va a dar 2.5 UF. Entonces, la institución en sí rompe todo principio de igualdad ante la ley. Porque yo de alguna forma estoy pidiendo en Seguridad Social una cotización, es la lógica contraria. O sea, si el sentido común te indica esto te indica todo lo contrario. A quien no cotizó nada le doy el 100%. A quien cotizó actualmente como trabajador le doy el 100% menos la capitalización individual. Y a quien entró al mercado laboral a los 50 años, sea mujer u hombre, las mujeres que entran al mercado laboral a los 50 años no tienen bono de compensación por expectativa de vida. Está negado. Es el artículo 13, el 18 y el 23 del proyecto. O sea, entonces tú dices como un gobierno que se dice defensor de la seguridad social, de que la justicia social, ¿por qué el tener 50 años te priva de un derecho a la seguridad social y no tienes derecho a nada, pero sí tienes que cotizar y que esa plata saber que va a alguien que nunca cotizó? Qué impactante, qué buen punto das, porque no, realmente este punto no lo había escuchado en otros debates o conversaciones, que me parece tremendamente relevante, porque siempre está
la discusión de la mujer, que en vez de bueno, aquí estamos dando un porcentaje para tratar de igualar su pensión en vez de arreglar el porqué del mal que implica que no jubilemos a la misma edad, que tal vez hagamos algo con las tablas de mortalidad. De letra chica. Y más encima, cuando tú consideras que una mujer a los 50 años está completamente habilitada de poder trabajar, ya tiene hijos grandes tal vez y ahora sí puede dedicarle mucho más tiempo, puede formalizarse en un trabajo, a los 50 años ya no te van a contratar porque en el fondo a los 60 ya te estás jubilando, más encima con un cargo enorme, con todos estos números que el empleador tiene que empezar a sacar, que al final van a terminar saliendo del sueldo de la persona igual, y más encima para ella tiene el costo de que no va todo su ahorro a ella, sino que más encima va a tener que pagarle a alguien que no va a beneficio alguno a ella. Eso es un impuesto salvaje, porque por lo menos el trabajador actual, el que gana cerca del sueldo mínimo va a recibir la garantía, el que gana un poco más no, porque la capitalización individual le va a dar más que 2,5 UF. O sea, es todo y el caso de la compensación por expectativa de la mujer tiene tope 18 unidades de fomento, que son 690.000 pesos. O sea, una mujer que tiene una pensión de 800.000 pesos con años cotizados X, y el hombre por esa misma pensión tiene 1 millón de pesos, no le van a compensar los 200.000 pesos, porque la compensación opera solo hasta las 18 UF. O sea, sobre las 18 UF no hay compensación. O sea, lo que pasa es que acá yo entiendo a los ministros porque son políticos y tienen que vender la reforma muy bien, pero si la verdad que fuera el principio de transparencia el que rige esta conversación en el Congreso, tú tendrías que decir, sí, vamos a compensar a las mujeres, pero solo aquellas mujeres cuya pensión es hasta 18 UF. Sobre 18 UF no hay compensación alguna. Claro. Entonces, y como esta reforma era mujer clase media alta, no hay compensación por mujer clase media. Oye, qué importante estos puntos, qué importante un poco ir desgranando el choclo, porque a veces nos quedamos en ciertos puntos. Quería preguntarte también por, en el fondo, este préstamo al Estado, porque está muy fuerte la discusión de que, bueno, si las AFP igual invierten en bonos del Estado y esos son bonos que son más confiables, tal vez, ha sido el argumento que se ha dado, así que al final como que no se mueve mucho la inversión. ¿Están así pensando que existe diversidad de portafolio? No todas las personas tienen el mismo porcentaje en bonos del Estado, que en el fondo son más estables pero rentan menos. ¿Y qué pasa con la libertad? Porque al final, hoy día, claro, efectivamente, yo tengo en un fondo A, B, C, D, E, y yo también tengo la libertad de elegir dónde los pongo, pero acá me están obligando a que el Estado se lleve ese 1,5 y más allá que invierta, gaste. Mira, la verdad que acá, o sea, en los fondos de pensiones, cada uno, los fondos generacionales o los multifondos, todo tiene una estructura de límites de acuerdo al perfil que tú quieras. Acá indirectamente se está modificando el régimen de inversión de las administradoras, porque del 6%, un 1,5, lo voy a tener que invertir en deuda pública nacional. O sea, que el 25% de la cotización adicional la tenemos que invertir en deuda pública nacional. O sea, estoy modificando el régimen de inversión de las AFP de manera indirecta sin que nadie se dé cuenta, porque estoy subiendo la renta fija nacional en circunstancia que la OCDE me dice que debo ir por instrumentos de renta variable o instrumentos nuevos como activos alternativos, porque la renta fija todos sabemos que da una cierta seguridad en la inversión, pero no me conviene aumentarla más porque no me va a dar rentabilidad, y el problema que tienen las pensiones es que no van a tener mejores rentabilidad en el futuro porque no están los instrumentos creados, no se han creado todo, y porque la gente va a vivir más. Entonces también es contraintuitivo con lo que tú persigues con la reforma. Entonces ahí tienes una parte que cuando dicen el Estado ya invierte 20, sí, porque el régimen de inversión le dice que invierta 20, pero tú le estás aumentando a invertir más, que no es necesario invertir más. Además que estos no son bonos. ¿Cómo? Porque, a ver, acá yo vuelvo a insistir, este es el pilar 1 del sistema multipilar del Banco Mundial, que es un sistema de reparto. Porque acá te están transformando esto en un préstamo, que al final son dos bonos. Un bono que sería que tienes hasta que te pensionas, y otro bono que tienes después de que te pensionas.
pero los bonos son endosable a que me va a pagar la pensión. Pero un bono, efectivamente un bono de mercado, un bono soberano de los que invierte Chile, la AFP, en los bonos soberanos chilenos, tú los puedes mercadear, o los puedes comprar o transar en el mercado de capitales chileno. Entonces, y no se puede transar. No, claro. Incluso el bono de reconocimiento del sistema antiguo, tú lo puedes transar en el mercado. Y no. Entonces, le podemos poner a las cosas el nombre que queramos, pero las cosas en derecho son lo que son. Bueno, y solo para ir cerrando, porque la es importante es que, lo de la organización industrial. ¿Qué pasa con este proyecto que va a venir en marzo de este año, que es esta nueva institución del Estado, una AFP, digamos, del Estado? Mira, yo levanto los puntos. A mí me preocupa porque acá esta reforma tiene hartas cosas inconstitucionales, como la que te dije antes, como la licitación de stock, que también es inconstitucional ya por más de destacados constitucionalistas. Yo creo que el IPS es inconstitucional que administre cuentas, porque el artículo 19, número 21 de la Constitución dice que cuando los órganos del Estado quieran participar de las actividades empresariales, requieren una ley de quórum calificado, que en este caso es una ley de quórum calificado. Pero, es una ley de quórum calificado, pero tiene que hacerlo en las mismas normas que lo haría un privado. Y los privados administran cuentas como empresas Uh-huh, sí. Y el IPS no es una empresa. No. Y más encima lo tienen que hacer a precio de mercado. Y el IPS acá lo que se espera es que cobre un costo ínfimo, casi dumping, para que las demás AFP. Entonces, esto es inconstitucional, esto es un organismo público. Y además, la ley dice que se le faculta al IPS para subcontratar la función. Y la Contraloría General de la República dice que un órgano público no puede subcontratar la totalidad de la función porque pierde la naturaleza del órgano público. O sea, al final es una pantalla. Entonces, tienes a un IPS que va a tener la función de administrar cuentas y la ley lo faculta para ejercer esa función que la subcontrate con un tercero. O sea, ¿qué hace el IPS? ¿Licita al tercero? Eso no es tener una función pública, eso no es un órgano público. Entonces, acá son cuchufletas, como se dice en un coloquial, y que las dejan pasar como infracción a la Constitución los parlamentarios como si no dieran un juramento a la Constitución cuando asumen el cargo. Bueno, eso pasa en todos los ámbitos. Lamentablemente se nos pasó la hora, pero el tema está muy interesante. Vamos a seguir analizándolo porque realmente el tema de las pensiones es algo que hay que resguardar y cuidar, y tenemos que fijarnos si efectivamente están incumpliendo la Constitución nuestros parlamentarios con esta reforma, y por supuesto el gobierno también. Agradecerte, Alejandro Charme, abogado académico de la Universidad Católica, de la Universidad Diego Portales y ex fiscal de la Superintendencia de Personas. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.